días, vicepresidenta. Muy buenos días. Que Feijóo no acepte entrevistarse en la Moncloa con Pedro Sánchez es una otra forma de negar la legitimidad del presidente del Gobierno. Entiendo que sí. Yo creo que no solamente no aceptar reunirse, no aceptar ir a Moncloa, de alguna manera pues seguir insistiendo en esta pataleta que los resultados electorales no le han permitido conformar una mayoría, porque su alianza con Vox es un veto para que el resto de partidos pueda entrar a hacer ningún tipo de suma en donde él pudiera ser presidente. Por eso cuando él dice que no es presidente porque no quiere, está faltando a la verdad de forma clara. No puede ser presidente después de las conversaciones con Junts y las conversaciones con el PNV que todavía no conocemos. No tenemos idea de en qué términos se desarrollaron, pero simple y llanamente porque ninguno de estos partidos va a participar de ningún proyecto para España ni de futuro en donde, por supuesto, Vox tenga un papel protagonista como está teniendo en los gobiernos donde ellos están en este momento en comunidades autónomas. ¿Por qué ha aceptado entonces el presidente del Gobierno que la entrevista tenga lugar en el Congreso? Yo creo que el presidente del Gobierno tiene muy claro que más allá de las discrepancias manifestadas ya sobre algunos temas concretos, hay cuestiones que requieren del acuerdo de los dos principales partidos del país. Financiación autonómica es uno muy importante que afecta de forma clara a los servicios públicos, sanitarios, educativos, de dependencia, de vivienda que prestan las comunidades autónomas. Y por otra parte, renovación del Consejo General del Poder Judicial, que evidentemente requiere de una mayoría en la que tienen que estar implicados ambos partidos. Y luego, el término que hay que cambiar de la Constitución refiriéndose al colectivo de las personas con discapacidad o con otras capacidades diferentes, parecía de una unanimidad que por tanto no tendría ni mucho problema en que el Partido Popular pudiera sumarse a esa reforma constitucional que requiere también de una mayoría cualificada. Son tres temas, desde mi punto de vista, muy importantes que tienen que ver con la realidad de los ciudadanos y que por tanto no se sabía por qué el Partido Popular no quiere abordarlos, probablemente porque en el tema de financiación autonómica tiene graves complejidades a la hora de plantear una postura común con el resto de sus varones y en el Consejo General del Poder Judicial, porque el Partido Popular se niega a modificar el Consejo General del Poder Judicial, como no sea que haya un cambio legal que evidentemente no está en la órbita, no está en la línea de lo que se ha hecho en todos los precedentes. ¿Y el Gobierno tiene un plan B para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial si Feijóo no se aviene a ese acuerdo? El Gobierno no tiene ningún tipo de plan que no sea seguir dialogando con el Partido Popular para poder abordar este tema de una forma clara. Y el plan que tiene es que evidentemente desde Europa, que se está insistiendo, instando al Gobierno de España para que reforme ya los miembros, los componentes del Consejo General, el Partido Popular se avenga a razones. No hay ninguna razón que haga que ahora el Partido Popular no cumpla con lo que viene desarrollando, gobiernen ellos o gobierne el Partido Socialista desde que la transición se puso en marcha y la democracia se ha ido consolidando. No hay ningún motivo, salvo que el Partido Popular lo que pretenda es controlar al Poder Judicial y por tanto quiera que las mayorías que allí se desarrollen, en vez de corresponder al resultado de las urnas, corresponda pues bueno, a su propia capacidad de poder intervenir. Si no ha sido posible el acuerdo en los últimos 5 años, ¿qué motivo tiene el Partido Popular ahora para entrar en esa negociación? De hecho, en los temas que ha puesto encima de la mesa Feijóo para la reunión de mañana con el presidente del Gobierno no figura ni el Consejo General del Poder Judicial ni la financiación autonómica. Insisto, si no se aviene al acuerdo, ¿puede estar el Consejo General del Poder Judicial otros 4 años con la mayoría actual? Claro, esa pregunta habría que hacérselo a ellos, ¿no? Porque si no se aviene a razones es que ese es el resultado, que el Consejo General del Poder Judicial no se puede renovar y esto por tanto es un problema para el órgano de gobierno de los jueces, que a su vez tienen competencias, que se han ido esas competencias mientras que están en funciones limitándose, pero sin embargo no se ha producido ninguna circunstancia que nos permita alumbrar que el Partido Popular ahora esté en disposición de cumplir con el acuerdo al que llegó en la pasada legislatura, porque no olvidemos que esto no parte de cero, llevamos años. Con el Partido Popular creíamos tener un acuerdo, un consenso en los nombres que compondrían y en el último minuto el Partido Popular se descolgó de ese acuerdo, creemos que instado por una parte de la prensa económica, de los poderes económicos de derecha, que le animaron
a que no llegara a ningún tipo de acuerdo con el PSOE y, por tanto, yo no tengo ningún elemento que me permita saber que el Partido Popular va a cambiar su posición, pero evidentemente tendrá que explicar y tendrá que ser él el que dé las razones de cómo cree que se puede mantener esta situación en un tiempo indefinido cuando llevamos más de 5 años sin esa renovación. El presidente de transición del Consejo, el señor Guilarte, ha puesto encima de la mesa una propuesta, la llamada Fórmula Guilarte, que consiste en desposeer a los miembros del Consejo de la capacidad para nombrar presidentes de sala o presidentes de tribunales. ¿Esta sería una fórmula que se podría explorar? El presidente, cuando conoció la propuesta y cuando escuchó la propuesta, lo que transmitió es que todo se puede estudiar, es decir, que si hay personas, y se agradece, que tengan iniciativa para que realmente podamos ir conduciéndonos a esa renovación, bien porque en funciones las competencias que tenga sean distintas, o bien porque entienda que se puede despojar de alguna parte que puede ser más complicada a la hora de poder conformar los consensos, el presidente estaba dispuesto a estudiar las fórmulas que sean, pero lo importante aquí es que hay un partido que no cumple con la Constitución, es decir, que tengamos que hacer cambios de leyes para que un partido cumpla con la Constitución en la línea que dice el señor Guitarte, que le agradecemos mucho la propuesta que ha puesto encima de la mesa, es realmente lamentable, porque lo que está poniendo de manifiesto es que hay algunos que consideran que, a pesar de que ellos mismos son los que reparten los carnets de constitucionalistas, que ellos consideran que pueden hacer insumisión a la Constitución. Esto es un acto claro de insumisión. No la cumplo porque entiendo que no me conviene. La pregunta es, pero bueno, ¿por qué habla de conveniencia cuando se está hablando del órgano de gobierno de los jueces? Pues cada uno podemos tener nuestra respuesta, yo tengo la mía, pero me la voy a reservar. ¿Cómo se puede recuperar la institucionalidad, efectivamente, con un partido que se ha declarado insumiso en el cumplimiento de la Constitución? Yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno de Progreso, primero no tenemos que caer en esas provocaciones continuas, ¿no?, que se hacen sobre la legitimidad de los órganos o de los representantes de esos órganos cuando son designados por el Partido Socialista. No ha ocurrido solo con el Consejo General del Poder Judicial, ocurre con el nombramiento de EFE, ocurre con los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, ocurre con los nombramientos que se producen en las empresas públicas. El Partido Popular siempre denosta esa representación porque en el fondo lo que pone en cuestión es la propia legitimidad que tiene el Partido Socialista cuando gana para hacer lo que ellos hacen cuando son ellos los que están en Moncloa y al frente del Gobierno. Es una estrategia de desgaste, de minar la credibilidad de unas instituciones que ellos entienden que no controlan y que por tanto no trabajan en esos intereses. Es realmente triste que después de todos estos años de democracia, con este Partido Popular, con el señor Feijóo al frente del Partido Popular, tengamos que escuchar permanentemente pues un cuestionamiento del SIS, un cuestionamiento de la agencia EFE, un cuestionamiento de la televisión española, un cuestionamiento del Tribunal Constitucional en boca del señor Tellado, que hizo afirmaciones muy graves respecto al funcionamiento del Tribunal Constitucional. Oiga, un respeto, las instituciones se rigen por unas normas, que son normas aprobadas por el Congreso, por los representantes legítimos de los ciudadanos. No hemos cambiado esas normas de elección y, a pesar de eso, siempre que hacemos una designación, sea del fiscal general del Estado o de cualquier otra institución, se cuestiona por parte del Partido Popular, con independencia del perfil profesional de la gente que accede, que evidentemente cumple con la experiencia, con el conocimiento, con el aval, en definitiva que son personas adecuadas para el desarrollo de esas funciones, pero siempre tenemos esa crítica en el fondo porque no reconocen esta legitimidad. Ellos creen que el poder les pertenece, todo el poder que está administrado por esa voluntad popular, creen que es su mayoría, que les pertenece y que por tanto cualquiera que venga de un gobierno progresista no va a ser para ellos suficiente y por tanto siempre van a poner en cuestión el propio funcionamiento o la legitimidad de la persona que se representa en esta semana, en estos días, de la propia agencia EFE. De la agencia EFE yo no le he visto cuestionar o no le he escuchado al Partido Popular cuestionar el funcionamiento de la agencia, sino la idoneidad del candidato que ha nombrado el presidente del Gobierno, teniendo en cuenta que fue el anterior secretario de Estado de Comunicación. Sí, pero una cosa conlleva a la otra, es decir, si uno lo que critica, lo que intenta poner en liza es la propia independencia del órgano por la representación, por la legítima designación que hace el Gobierno de España, en el fondo
está poniendo en cuestión la propia independencia de las instituciones. O sea, lo que viene a decir es, las instituciones no pueden desarrollar un trabajo independiente porque la persona que se designa es una persona que a su criterio no cumple con determinados perfiles que ellos entienden que, bueno, que por venir de haberse comprometido, haber tenido un servicio público previo, no lo incapacita para el desarrollo de otras tareas. Y eso nunca lo ha hecho el Partido Popular cuando ellos gobiernan, pero sí ocurre cuando gobierna el Partido Socialista. ¿De qué y de quiénes tienen que defenderse los jueces? ¿De qué y de quiénes tiene que defender el Gobierno a los jueces, como dijo ayer el ministro Bolaños en la sesión de control? Bueno, yo creo que a lo que se refiere básicamente es que permanentemente estamos asistiendo, ¿no?, a un cuestionamiento derivado, por una parte, por esa no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que pone en liza el órgano de control de los propios jueces, y luego, por otra parte, porque hay algunos elementos en los que en el propio Congreso de los Diputados, con nombres y apellidos, se ha referido a determinados magistrados, a determinados jueces que han dictado sentencias o que han hecho algunas instrucciones respecto a procedimientos que estaban abiertos. El señor Monago en el Senado esta semana ha pedido perdón porque puso encima de la mesa en una sesión de control al Gobierno el nombre de un juez que entendió el señor Monago que había hecho lawfare y que, por tanto, estaba extralimitándose en el ejercicio de sus funciones. Tuvo que pedir perdón. Otros partidos independentistas, ponen en cuestión el propio trabajo, la propia independencia de determinados magistrados. Yo creo que ese ejercicio hay que desterrarlo de la vida política, no se puede cuestionar. El señor Monago ha pedido perdón, pero su socia parlamentaria, la señora Nogueras, no ha pedido perdón y hizo lo propio. Por eso digo que tanto partidos independentistas como el propio Partido Popular han criticado con nombres y apellidos a personas que han participado de determinados procedimientos judiciales. Y eso no se puede consentir, eso no debe de ser y eso no va a ocurrir por parte, desde luego, del Gobierno progresista y particularmente del Partido Socialista. Nosotros podemos o no compartir determinadas sentencias, pero jamás nos habrán escuchado criticar ningún auto, ninguna sentencia dictada por ningún tribunal, y no lo vamos a hacer tampoco en el futuro. ¿Tendrán un problema entonces con Junts? Bueno, Junts tiene que responder de sus propios actos. El Partido Socialista, como usted entenderá, está en las antípodas de los planteamientos que hace Junts en muchos temas y tendrá que responder de sus propios actos. Lo que desde luego no va a contribuir el Partido Socialista es alentar, a hacer críticas sobre el funcionamiento del Poder Judicial, porque nos parece que es una institución que todo el mundo tenemos que contribuir a su respeto. Y ni lo hacen los partidos independentistas, ni lo hace tampoco ni el Partido Popular ni Vox, que cuando no les viene bien el sentido de la sentencia, pues no se cortan tampoco en poner nombres encima de la mesa. ¿Por qué los jueces no están obligados a comparecer en el Congreso de los Diputados, en una comisión parlamentaria, cuando estamos obligados todos los ciudadanos? Bueno, porque se entiende que la separación de poderes obliga a que el Poder Legislativo no se entrometa en el funcionamiento, en términos de autos, de sentencias, de instrucciones judiciales, no se entrometa en el Poder Judicial, de la misma manera que siempre hemos dicho que el Poder Judicial no se puede entrometer en asuntos que tengan que ver con el Legislativo o que tengan que ver con el Ejecutivo. Es, digamos, que la principal demostración que la separación de poderes tiene que operar, y por tanto el Partido Socialista no va a compartir que se llame a ninguna comisión de investigación, a ningún juez, ni para citarlo para que declare a propósito de su instrucción, ni para que dé cuenta del sentido de una sentencia. Creemos que son tres poderes que están perfectamente diferenciados, que cada uno tiene sus mecanismos para poder dirimir sus conflictos o sus circunstancias, y que no es bueno que haya ninguna intromisión. Igual que decimos esto cuando en su día se paralizó la tramitación en el Congreso de los Diputados de las reformas, también dijimos que no nos parecía oportuno que el Poder Judicial paralizara en el Poder Legislativo ninguna tramitación de ley, siendo el Legislativo soberano, ¿no? Como es. Que el presidente del Gobierno vaya a reunirse fuera de España con el señor Puigdemont responde al nuevo PSOE sin complejos que representa Óscar Puente. Yo diría que, primero, el presidente del Gobierno no ha dicho que se vaya a reunir fuera de España con el señor Feijóo, perdón, con el señor Feijóo en el Congreso, con el señor Puigdemont. No ha dicho en ningún momento que se vaya a reunir fuera de España, por tanto es una premisa de la que parte gente que tampoco sé muy bien a qué responde. Desde luego no a ninguna declaración que haya hecho el presidente ni a ninguna voluntad expresada por el propio presidente.
Ahora, lo que Óscar Puente quiere transmitir es justamente en lo que estamos la mayoría de los miembros del Ejecutivo, que es en intentar hacer pedagogía que se sobreponga al ruido que el Partido Popular plantea, que impide escuchar argumentos, que plantea sobre elementos que instrumentaliza para simplemente atizar al gobierno de Pedro Sánchez, ley de amnistía, gobierno en Pamplona u otros elementos en los que la lectura que el Partido Popular hace es que todos los días se rompe España, y evidentemente España no se rompe, que hacemos concesiones a los independentistas que nunca jamás hemos hecho y que hemos manifestado que estamos contra esas cuestiones, o que nosotros le estemos dando carta de naturaleza a ninguna situación pasada de terrorismo en la que afortunadamente la democracia venció hace 12 años a ETA y que por tanto ahora su paso a las instituciones tiene que permitir la participación de estas formaciones políticas en normalidad democrática, que para eso se han incorporado al conjunto de las instituciones. Entiendo que esa entrevista no se va a producir mientras Puigdemont siga siendo prófugo de la justicia. Le corresponde al presidente del Gobierno trasladar esta cuestión, no sé exactamente cuáles son sus planes de agenda, pero lo que está claro es que nosotros abrimos una nueva etapa y queremos dejar atrás un conflicto en Cataluña que no puede seguir estando polarizado entre la posición de aquellos que plantean un 155 permanente o que no sabemos cuál es el planteamiento que tienen para Cataluña, si es simplemente la represión a través de quitarle el autogobierno a través del 155, que es lo que significa este procedimiento, o la parte de los independentistas que directamente lo que reclaman es que Cataluña salga de España. Nosotros no compartimos ni una posición ni otra y por tanto a lo que vamos es justamente a posibilitar un acuerdo que mejore el autogobierno en Cataluña y que permita dar satisfacción a algunas de las demandas que muchas de ellas se consensuaron en el anterior Estatuto de Autonomía, votado por los ciudadanos en Cataluña, que posteriormente el PP recurrió al Tribunal Constitucional, a pesar de que copió algunos de esos artículos en otros estatutos que votaron a favor, dígase Estatuto de Autonomía para Andalucía, y que por tanto dejó en una situación muy complicada, una vez refrendado por los ciudadanos catalanes, algunos elementos que favorecen el autogobierno y que nosotros claramente queremos recuperar para posibilitar una normalidad ya democrática en Cataluña que permita seguir avanzando en temas tan importantes como el bienestar de los ciudadanos. Entiendo, pero no se me escabulla. El Gobierno considera que hoy Puigdemont es un prófugo de la justicia y que por lo tanto el presidente del Gobierno no puede entrevistarse con un prófugo de la justicia mientras siga siendo así. El Gobierno considera que Puigdemont hoy es un prófugo de la justicia, eso es objetivo y lo es, y el Gobierno no se ha reunido con el señor Puigdemont por parte de ninguno de sus componentes, ni el presidente ni ninguno de los ministros. Pero sí el secretario de organización del Partido Socialista. ¿En el sentido de...? Que sí se ha reunido el secretario de organización del Partido Socialista. Se ha reunido el Partido Socialista, no el Gobierno, correctamente. Se ha reunido el Partido Socialista, que tiene que establecer contacto con Junts para intentar encauzar el diálogo que consideramos imprescindible para la normalidad institucional en Cataluña. Esquerra, y probablemente se lo trasladará así hoy el presidente aragonés al presidente Sánchez, sigue insistiendo en un referéndum de autodeterminación. ¿Está dispuesto el Gobierno a hablar de esta cuestión en este mandato? El presidente lo ha dicho muy claro y después de la entrevista con el señor Aragonés ha dicho claramente que nosotros no vamos a impulsar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Lo hemos dicho siempre y lo mantenemos. Y por tanto lo que queremos es llegar a un acuerdo que nos permita hablar de aquello que favorece el autogobierno en Cataluña, que mejora su financiación, que permite reconocer sus singularidades que las tiene, y en todos esos elementos creemos que hay un espacio de encuentro que es el que queremos explorar. Por tanto, siempre hemos sido muy claros respecto al referéndum de autodeterminación, porque no tiene encaje constitucional y porque no compartimos lo que detrás de ese elemento va, que es intentar volver a enfrentar a catalanes. Queremos justamente lo contrario, que lo que sometamos al acuerdo de Cataluña sean elementos que permitan trabajar en el consenso, como ocurrió cuando se reformó el Estatuto y como ha ocurrido cada vez que hemos tenido capacidad de impulsar la propia singularidad de Cataluña con las lenguas o con otras cuestiones que son de mucho interés. Y de que haya una renuncia expresa a ese referéndum unilateral,
¿Va a depender que el Gobierno se abra a negociar un pacto fiscal con Cataluña, como ha sugerido hoy el presidente Sánchez? Mire, yo creo que, por supuesto, los partidos independentistas no van a renunciar a lo que es, digamos, su razón de ser en relación con el encaje territorial de Cataluña, que para ellos no tiene que ver con el modelo con el que nos hemos dotado en la Constitución. Es que los partidos independentistas, nosotros no le pedimos que renuncien a algo que ellos tienen planteado. Lo que le decimos es que con este gobierno, con este Partido Socialista, no vamos a avanzar en esa materia y que lo mejor es que abordemos otros temas que pueden ser de interés, que están en la agenda catalana también de los partidos independentistas y que no pasan por el referéndum. Eso es lo que ha dicho el señor Sánchez y eso es lo que hemos dicho cada vez que nos hemos sentado en la misma mesa con Esquerra y con Junts. ¿Y el pacto fiscal, la negociación del pacto fiscal llegará a esa posición de máximos que plantea el independentismo de la cesión del 100% de los impuestos? Nosotros en la negociación que hablamos de esta materia se lo dejamos muy claro a los partidos independentistas respecto al reconocimiento de que necesitamos mejorar la financiación para Cataluña, que hay determinadas singularidades en la propia comunidad autónoma que obligan también determinadas competencias singulares, determinados elementos respecto a su identidad, como la lengua, que necesitan una consideración específica dentro del modelo de financiación y de los recursos con los que se dota a Cataluña. Esto es lo que hemos dicho, cada uno lo llama como le parezca conveniente, pero esto es lo que nosotros estamos dispuestos a explorar, estos elementos que mejoran la financiación, que mejoran la singularidad también de Cataluña, que no tienen otras comunidades autónomas y que por tanto nos puedan permitir avanzar. Esto es lo que le puedo trasladar de las conversaciones previas que hemos mantenido y de lo que el propio presidente ha transmitido. Ahora que los partidos independentistas están en máximo respecto a esta cuestión, figuran en los acuerdos su posición de máximo y figura la posición del PSOE. ¿Quiere decir que el Gobierno no está dispuesto a hacer el 100% de los tributos? Lo que quiero decir es que yo me siento en una mesa cuando ellos quieran a hablar de financiación autonómica, de singularidades de Cataluña, viendo cómo se mejora esa aportación de recursos, cómo eso se concrete, de qué manera eso se pueda hacer compatible con el resto también de territorio. Esto es un largo debate que tendremos que abordar y que tendremos que acompañar también en el debate de la financiación autonómica. En eso estamos y, por tanto, estamos abiertos a hablar sobre todos esos temas en los que a ellos les preocupa, que nosotros hablar siempre podemos hablar, pero que la posición del PSOE siempre ha sido muy clara. Para lograr el reconocimiento como actores políticos tanto de Junts como de Bildu, que es lo que dijo el presidente del Gobierno el otro día que se había propuesto en este mandato, ¿no sería necesario que antes recorrieran tanto Junts como Bildu algún camino que todavía no han explorado? Bueno, yo creo que todos tenemos nuestra opinión respecto a los sucesos de Cataluña, respecto a también, ¿no?, lo que significa la posición de Bildu, que concretamente en el Congreso de los Diputados lo que plantea permanentemente a este Gobierno son cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida, pensiones, en relación con dependencia, en relación con elementos que sobre todo protegen a los trabajadores o que permiten en algunas leyes que para ellos son muy importantes, como la ley Mordaza, elementos singulares. Esto es lo que se habla con Bildu y yo quiero que los ciudadanos lo sepan porque no hay ninguna otra conversación que se pueda mantener con Bildu y por tanto para nosotros son actores políticos elegidos democráticamente por la ciudadanía, partidos legales que algunos se empeña permanentemente en decir que habría que ilegalizar. No conocemos la posición del Partido Popular respecto a esto, son partidos que entran en la Constitución, que no se exige militancia respecto a lo que ellos planteen o quieran, y por tanto para nosotros son otros actores políticos que están aquí con nuestras reservas porque estamos en las antípodas en muchas materias, pero otros que directamente le niegan la legitimidad de que sus votos cuenten en el Congreso de los Diputados, que es como negar la legitimidad del ejercicio democrático de las personas que los han puesto allí, que no ha sido el Gobierno, que han sido aquellos que han depositado su confianza en Bildu o su confianza en Esquerra o en Junts per Catalunya, y por tanto es reconocer justamente que hay gente detrás de esos votos y que como otros partidos políticos tienen que entrar dentro del juego democrático, si no, ¿para qué le hemos pedido que abandonaran otras conductas y se incorporaran a las instituciones? Pues para que pudieran jugar en las reglas de juego de las que nos hemos dotado el conjunto de los demócratas. Si respetan las reglas del juego, si son partidos legales, si tienen toda la legitimidad, ¿por qué se puede acordar con ellos en el Ayuntamiento de Pamplona y no en Euskadi?
Bueno, nosotros que tenemos en Euskadi un pacto muy sólido con el Partido Nacionalista Vasco, un pacto muy sólido que lleva ya mucho tiempo desarrollándose, en el que formamos parte de ese gobierno, no solamente hemos posibilitado ese gobierno, sino que formamos parte y por tanto nuestra experiencia ha sido realmente satisfactoria para el conjunto de Euskadi y también para lo que aporta nuestra relación con el PNV en la gobernabilidad de España. Y yo creo que con eso queda claro el por qué entendemos que el PNV para nosotros sigue siendo el socio prioritario, pero porque en Pamplona, ante la situación de bloqueo del propio ayuntamiento, incluso habiéndole dado nuevamente la oportunidad a UPyN para que pudiera desarrollar ese acuerdo, pues no se ponen en marcha, no formulan presupuestos, no tienen ninguna iniciativa política, confiados en esa aritmética que existe en ese ayuntamiento, en el que nunca la segunda fuerza política podría gobernar, pero es que curiosamente la segunda fuerza política de Pamplona, que los ciudadanos han elegido como segunda fuerza política, es Bildu, y si la primera fuerza política no hace nada, tendremos que darle una oportunidad a los ciudadanos de Pamplona, que son los que están detrás de la inacción de este ayuntamiento. Entonces, lo que determina que no haya alianzas postelectorales entre Bildu y el Partido Socialista en Euskadi después de las elecciones es precisamente la alianza que ustedes tienen con los nacionalistas vascos, no es que Bildu no ha condenado o reconocido el daño causado por ETA en los últimos 50 años. Bueno, yo creo que Bildu ha dado pasos de gigante respecto a los daños ocasionados, concretamente en Pamplona, es que el alcalde, que ahora se propone, que eso también cuenta y eso también tiene un peso, la decisión del PSOE, ha condenado abiertamente la violencia. Pero no solo eso, es que ha gobernado ya en el Ayuntamiento de Pamplona. Y esas cosas, claro que cuentan, quiero decir con esto que no son solamente elementos teóricos, son elementos prácticos de quiénes son los representantes, quiénes son las personas. Lo que me vengo a referir es que nuestro acuerdo con el PNV en el País Vasco no tiene ninguna incidencia, no está, digamos que influenciado por el nuevo acuerdo con Pamplona. Eso es lo que quiero decir, que nosotros seguimos estableciendo, bueno, pues unas reglas de pacto, de consenso con el PNV, que si las cosas, los números y la voluntad democrática de los ciudadanos permite esa gobernabilidad, la seguiremos reeditando, ojalá de la mano del Partido Socialista como Lehendakari, porque aspiramos a gobernar y aspiramos a ganar las elecciones en el País Vasco, elemento que no es sencillo, pero que tenemos un magnífico candidato y un proyecto. Eso es lo que quiero decir, que esto no implica que se vayan a reeditar esos pactos en detrimento de los que tenemos ahora mismo en el País Vasco, que es de una gran estabilidad para el País Vasco y para la gobernabilidad de España. Vicepresidenta, la ausencia de reglas fiscales desde la pandemia ha permitido implementar ayudas para una mayoría social. Después del acuerdo conseguido ayer por la vicepresidenta Calviño, ¿vienen tiempos de recortes para los presupuestos de 2024 o vamos a estar ante un presupuesto expansivo? La buena noticia es que nosotros no hemos abandonado la consolidación fiscal en ningún momento, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales. En solo 2 años hemos reducido a la mitad el déficit, que alcanzó 2 dígitos, un 10%, y lo hemos reducido al 5%, al 4,9% en el año 22. ¿Lo hemos hecho con recortes? No. Justo la política económica del Gobierno ha puesto de manifiesto que sin practicar una política de recortes entendida como quitarle recursos al sistema sanitario, disminuir las becas, incrementar el copago en la dependencia, no construir viviendas públicas, no actualizar el sueldo de los funcionarios, no actualizar las pensiones según el IPC. Todo eso son recortes que formaban parte de las recetas neoliberales que practica el Partido Popular, y lo que hemos demostrado es que sin aplicar esa receta se puede llegar al equilibrio de las cuentas públicas, como venimos demostrando, y por tanto seguimos comprometidos en una senda que nos va a permitir en el año 24 estar en el 3% de déficit y por tanto en la salida teórica del procedimiento de déficit excesivo que vino como consecuencia de la pandemia. Es decir, hay otra forma de hacer una política de consolidación fiscal, de equilibrio de las cuentas públicas, que no recurra al recorte. Esto significa, como dice el Partido Popular, que no medimos hasta el último euro que se emplea en las iniciativas políticas que tienen los ministerios. Falso.
Lo hemos hecho en pandemia, lo estamos haciendo ahora, lo hicimos en la guerra y lo seguiremos haciendo en el futuro, porque la consolidación fiscal forma parte del ADN del Partido Socialista. Esto no es un elemento ajeno a nuestra forma de entender que no podemos dejar a los ciudadanos del futuro una deuda inasumible que también lastre las posibilidades de desarrollo de nuestros hijos o de nuestros nietos. Eso lo tenemos incorporado y por tanto lo estamos practicando, no es un discurso teórico, lo estamos practicando. Las reglas fiscales han estado presentes aunque no fueran exigibles. Si no hay previsto ningún recorte, habrá previsto un incremento de los ingresos. Hay previsto un incremento de los ingresos conforme la economía va creciendo, es decir, para poder cuadrar todos estos elementos no solamente se requiere que el gasto sea responsable. Pero la economía no va a crecer al nivel que ha crecido en los últimos años. Pero consolida los crecimientos, elementos muy importantes, y aunque no tenga el mismo ritmo de crecimiento, es decir, el ritmo de incremento del gasto público no puede seguir esa senda, tendrá que ser un incremento menor, pero no es un recorte, no es disminuir sobre lo que previamente está consolidado, que es lo que hacía el Partido Popular, es decir, quitarle recursos a la sanidad, en donde dieron una rueda de prensa planteando 10.000 millones menos para la sanidad pública de los que se estaban proporcionando. El Partido Socialista no ha puesto ninguna propuesta de este tipo encima de la mesa. Nuestro crecimiento del gasto tendrá que ser más moderado del que hemos tenido en estos años previos, pero seguirá teniendo una capacidad de poder atender nuevos compromisos y nuevas demandas que exige la ciudadanía. ¿Qué horizonte prevé para los impuestos de solidaridad de la banca y de las eléctricas? Bueno, la vigencia de estas figuras fiscales, un elemento que hasta el 25, ¿no? Hasta en los próximos años, incluso los acuerdos con los grupos políticos, se planteaba durante esta legislatura la vigencia de ambas figuras fiscales, con el elemento de tener en consideración que necesitamos en el impuesto energético mandar señales y plantear incentivos que permitan incrementar la inversión que necesita la red, que necesita la electrificación, para que España culmine y cumpla con los objetivos que tiene de descarbonización al 2030. Por tanto, estarán vigentes, pero contemplará el impuesto energético el que se puedan incentivar unas inversiones por parte de las empresas eléctricas que son imprescindibles para cumplir con esa línea de descarbonización que teníamos ya pactada con Europa y que en la reciente COP se ha vuelto a refrendar. Bruselas sigue diciendo de todas formas que hay que desactivar ya algunas de las medidas que se aprobaron como consecuencia de la guerra de Ucrania. ¿Está pensando retirar el Gobierno ya algunas de ellas? Bueno, eso lo que significa es que no se puede prorrogar tal cual el decreto ley de Ucrania y no se va a prorrogar tal cual. ¿De cuáles se van a prescindir? Estamos trabajando en ellas, justamente en estos días estamos trabajando en aquellas medidas que entendamos que por la evolución de la inflación, que por el coste de la energía, que por el coste del gas, que por el coste de las materias primas, se puedan ir retirando de forma progresiva, y en eso es lo que justamente está el Gobierno ahora mismo trabajando de forma muy intensa antes del 31 de diciembre para ser muy quirúrgico y justamente mantener todas aquellas que entendamos que evidentemente no van a desproteger a ninguna parte de la población y que no van a desproteger los precios que todavía siguen siendo fuertes, siguen siendo altos, y Europa es consciente de que los países algunas medidas tienen que seguir implementando para hacer frente a esa realidad. Así que no todas se prorrogarán, algunas decaerán, pero algunas de ellas estamos trabajando en su progresividad. ¿Y todavía no tiene claro cuál de ellas en este momento sería absolutamente prescindible? Hasta que no lo articule al interior del Gobierno, me permite la prudencia. ¿El pacto del PSOE con el independentismo catalán incluye un modelo de financiación singular para Cataluña? Incluye el ser capaces de entender la realidad singular de Cataluña en relación con algunas materias, y además reconoce el pacto que es necesario aportar mayores recursos a Cataluña y al resto de comunidades autónomas. Y esto es muy importante porque significa que para nosotros sí es prioritaria la discusión, la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, que tiene ni más ni menos que la competencia en sanidad o en educación, ¿no? Dos de las políticas
prioritarias para el Partido Socialista, que no las puede resolver desde el Gobierno de España y que tiene que acompañarlas también desde las comunidades autónomas. Eso es lo que dice el acuerdo, que estamos dispuestos siempre a hablar con Cataluña de aquellos elementos que sean singulares, que tendremos que determinar. Algunas son competencias que solo tienen ellos, en relación con cárceles o en relación con determinados elementos, y también singularidades respecto a la lengua o respecto a otros elementos de la identidad catalana que no se comparten en otras partes del territorio. Ahora, el modelo de financiación autonómica hay que renovarlo en su totalidad. No estamos hablando solo de Cataluña, estamos hablando del resto de comunidades autónomas, y una de las partes que avanzamos fue la asunción de la deuda por parte del Estado en torno a 15.000 millones para Cataluña, que ya es un paso muy importante en el reconocimiento de esa infrafinanciación que obligó a Cataluña y a otros territorios en la época del PP a tener que endeudarse más allá de lo que hubiera sido razonable. ¿Y cuál es el alcance para el resto de comunidades autónomas de esa condonación de deuda? Empezamos ahora en enero las reuniones con las comunidades autónomas, y lo que por supuesto dije en el Consejo de Política Fiscal y dice el propio acuerdo con los partidos independentistas es que se aplicará el mismo criterio al resto de territorios que se aplique en Cataluña, que todavía está por determinar. Es decir, que lo que hubo es un acercamiento en una cantidad aproximada, pero la fórmula concreta de cálculo está todavía pendiente de hablar con cada uno de los territorios para ver cuál es la que definitivamente vamos a elegir y que permita descargar de algo tan importante como la deuda a las comunidades autónomas. Pero más allá de la parte financiera hay un elemento político muy importante aquí, que es que las comunidades autónomas, por su situación de endeudamiento, no pueden salir a los mercados, no pueden tener autonomía financiera. Y por tanto lo que queremos que recuperen, y ese es el elemento político, es la autonomía financiera, que el FLA sea un recurso de última necesidad, pero que ahora mismo es el grueso de cómo se financian comunidades autónomas, que eso sea excepcional y que por tanto las comunidades salgan, como sale el Estado, en condiciones de normalidad, para poder salir y enfrentarse a la situación de los mercados, que tienen los tipos de interés que en este momento tiene, pero que entre todos estamos logrando. Yo creo que el coste de esa deuda pública sea lo menor posible para las arcas del conjunto de administraciones. ¿Y esa fórmula de cálculo, que todavía no está por determinar, va a ser idéntica para Cataluña y el resto de las comunidades autónomas? Sí, la respuesta es sí. ¿Las necesidades financieras de las comunidades autónomas, de todas, incluidas las del Partido Popular, pueden quebrar la unidad de acción estratégica de Feijóo del no es no a todo lo que propone el Gobierno? Lo que está claro es que cuando no quiere afrontar ese debate es porque tiene posiciones contrapuestas al interior de su partido. Evidentemente la propuesta que hizo el señor Feijóo de financiación autonómica siendo presidente de Galicia no la comparte la señora Ayuso. Y yo creo que eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y no la comparte Moreno Bonilla. O sea, el posicionamiento que Galicia defiende ni lo comparte Madrid ni lo comparte Andalucía. ¿Eso incomoda al señor Feijóo? Enormemente, al punto de incluso no querer avanzar en esa reforma de la financiación y dejar al debate del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no vota esa ley, que no sale de posición de máximos de cada uno de los territorios, a ese punto. Por eso no quiere que forme parte del orden del día la financiación autonómica, porque eso exigiría un liderazgo de Feijóo al interior de su partido para armonizar todas las propuestas distintas que en este momento se plantean y que no dan pie a que haya ningún tipo de sesión en ninguna parte del territorio. Es un debate muy incómodo para él. También es un debate complicado para el propio Partido Socialista, pero si no salimos de esa situación no podremos nunca dar un paso adelante. ¿La entrada del Estado en la participación de Telefónica puede traer en el futuro la entrada en otras empresas estratégicas para el país? Yo creo que la situación de Telefónica es muy singular en términos de que es una empresa que está muy implicada en todos los elementos que tienen que ver con la defensa nacional, es decir, que forman parte de la seguridad del conjunto del Estado. Es una empresa líder
en el mundo y queremos todavía que tenga mayor capacidad y mayor cuota de mercado en el conjunto de una posición que es muy competitiva, que quiero decir con esto que hay realmente el resto de empresas de telecomunicaciones de los diferentes países están en una disputa muy importante porque la tecnología es el futuro y por tanto quien sea referente en esa materia tiene mucha capacidad de tener las claves que van a posibilitar el desarrollo económico del futuro, y creo que la entrada de la SEPI, de nuestro instrumento para entrar en las empresas que se ha acordado esta semana en el Consejo de Ministros, ha sido muy bien recibida por parte de los mercados, que incrementaron el precio de la acción, lo cual pues, yo creo que es una magnífica noticia para Telefónica, y por otra parte yo creo que los inversores que ya forman parte de Telefónica lo han recibido con bastante tranquilidad y por tanto no se ha producido ninguna situación de la que el señor Bravo dijo al minuto 1 que saliéramos. Pero es que es lógico, es que Alemania participa un 13% en el capital social de su empresa de telecomunicaciones más importante, es que Macron participa en un 12 y pico % de Orange, que es la empresa más importante de ellos y referente. Por tanto, lo que hacemos es algo que ha ocurrido en el resto de países y lo que refuerza es la posición estratégica de Telefónica. Todo lo demás que dice el Partido Popular, desde luego no se corresponde con la realidad ni con las buenas prácticas. ¿Y en qué prácticas. beneficia eso a los consumidores? ¿Puede haber una rebaja de tarifas con la entrada del Estado en el accionariado? Yo no me atrevería a afirmar ninguna cuestión de este tipo, pero porque lo que hace el Estado español es autorizar a la SEPI a que pueda entrar y eso darle una mayor estabilidad a esta empresa y por tanto que tenga una mejor posición en los mercados, pero para nada ha habido ningún planteamiento que tenga que ver ni con esta cuestión ni con ninguna otra. Todavía no sabemos ni qué paquete de acciones vamos a adquirir, ni el precio de ese paquete de acciones, porque dependerá en ese momento de cómo esté cotizando las acciones de Telefónica. Por tanto, hay mucho camino todavía que recorrer en esta parte, pero el mensaje es muy claro, es que nuestra apuesta por Telefónica es porque realmente la empresa española tenga una posición estratégica a nivel mundial, y eso yo creo que es una buena noticia. ¿Tiene vocación de vicepresidenta económica? No, tengo vocación de desarrollar el trabajo que tengo en este momento lo mejor posible, ni tampoco tenía ninguna ambición ni ninguna vocación de ser vicepresidenta cuarta, se lo agradezco al presidente, pero yo hago un trabajo muy transversal desde el Ministerio de Hacienda, porque, bueno, como siempre dicen todos los compañeros, ¿no?, los gobiernos, por muchas coaliciones de partidos que tengan, al final es Hacienda con todos los ministerios, lógico, porque tenemos que velar porque las partidas públicas prioricen aquellas políticas que son las más importantes para el Ejecutivo, evidentemente porque no podemos satisfacer las necesidades que tendrían todos los ministerios si no tuvieran ningún tipo de límite. Y por tanto estoy muy cómoda, estoy muy a gusto en el papel que desarrollo, que tiene mucho trabajo y por tanto créame que no aspiro a nada más. Pero habrá hablado con el presidente del Gobierno sobre el relevo de Nadia Calviño, ¿no? Bueno, he hablado con él de muchas cosas y hablo sobre todo con el relevo de una compañera que para mí ha sido y es muy importante en términos políticos. Creo que el hecho de que Economía y Hacienda durante esta legislatura hayan ido de la mano en una absoluta complicidad ha aportado una gran estabilidad a la política económica del Gobierno de España. Y esto, que debería de ser algo normal, no se ha producido en etapas anteriores, en donde, separados los departamentos, siempre ha habido una pugna entre los titulares de esos ministerios. No sé si algo tendrá que ver, que ambas somos mujeres, que somos muy complementarias y que nos tenemos un gran respeto la una a la otra. Yo voy a echar mucho de menos a mi compañera Nadia, pero estoy muy contenta que sea la primera mujer que preside el Banco Europeo de Inversión. Le hace mucha ilusión, va a hacer un papel muy importante para el país desde esa posición, porque tengan en cuenta que hay 20.000 millones de euros de la adenda que se van a gestionar por parte del BEI y que además va dirigido a las comunidades autónomas. Así que hemos hablado de muchas cosas con el presidente, pero el presidente designa a los ministros y créame que por mucho que digan unos y otros si influyen o no influyen, él decide y él podrá escuchar a gente, pero al final la decisión, siempre la última palabra y la primera, la tiene el presidente, como no puede ser de otra manera. Eso es obvio, pero ¿tiene la sensación de que el sustituto de Calviño se sienta hoy en el Consejo de Ministros o puede venir de fuera?
Puede haber todas las posibilidades, pero no quiero especular con esta materia. Bueno, vamos acabando. La ruptura entre Sumar y Podemos puede convulsionar la legislatura incluso más de lo que ya se prevé. A mí me hubiera gustado que Podemos no se hubiera salido de ese espacio político de Sumar, porque cuando nosotros hemos negociado el acuerdo de investidura, cuando hemos planteado en los compromisos de desarrollo del Gobierno, lo hemos hecho con una formación política que representaba a todo ese espectro, y que el hecho de que ahora conformen un grupo independiente, no formen parte de ese grupo parlamentario, pues evidentemente obliga también al diálogo singular con Podemos. Ellos han querido dejar claro desde el primer momento que van a colaborar con el Gobierno progresista. Es decir, que ante las primeras especulaciones que todo el mundo decía se salen de Sumar para desde ahí hacerle la oposición al Gobierno, ellos en todas las conversaciones que hemos tenido nos han dejado claro que no, que su posición tiene que ver con los elementos internos respecto a Sumar, básicamente con el hecho que ellos dicen de no haber participado de algún ministerio, aunque me consta que a ellos se le ofrecieron ministerios para poder formar parte también del Ejecutivo, pero son cuestiones que tienen que dirimir internamente y parece que Podemos quiere concurrir a algunos encuentros electorales por separado, y yo lo único que le puedo decir es que midan muy bien que no haya un desperdicio metabólico de votos, que le digo yo, ¿no?, por eso de mi condición de médica, que no haya, bueno, pues algunos votos desde la izquierda que no se cristalicen en una representación efectiva, sea elecciones europeas, elecciones en el País Vasco o elecciones en Galicia, que son las primeras que tenemos en el horizonte. No es una buena noticia lo que ha ocurrido, pero su disposición es al acuerdo y a la colaboración. ¿El Partido Socialista teme que Yolanda Díaz, ante la salida de Podemos de Sumar, se vea en la obligación de marcar un perfil propio que mantenga el ruido interno que escuchamos ya en el anterior mandato en el ámbito de la coalición de gobierno? Yo espero que no, porque yo creo que una de las principales virtudes que tiene la propia figura de la vicepresidenta segunda es justamente no haber contribuido en la etapa anterior a generar ruido, todo lo contrario, a intentar mediar respecto a las posiciones que otros miembros del Gobierno sí que abiertamente declaraban de discrepancia con políticas del Ejecutivo o con incluso miembros del propio Ejecutivo. Ese es su perfil. Yo creo que ese perfil le ha ayudado a que los resultados electorales de las elecciones generales hayan sido los que fueron para Sumar, que fueron unos resultados que no estaban contemplados en las encuestas y que por tanto mejoraron la previsión de algunas de las encuestas. Estoy convencida de que no se va a separar de ese camino, porque creo que forma parte de uno de los elementos básicos que aporta de estabilidad la vicepresidenta segunda. Ahora, que el partido minoritario dentro de un gobierno de coalición, este o cualquier otro, intente capitalizar, intente ser visible dentro de la política de un partido tan grande como el Partido Socialista, cabe esperarlo, pero eso siempre. Aquí la cuestión es si se hace internamente, si se hace con ruido, si se hace desde la descalificación o se hace simplemente en la demanda de su principio o de sus expectativas. Por tanto, hay muchas maneras de hacer ese trabajo de visibilidad del socio minoritario del gobierno de coalición, y no pasa ni por el insulto, ni por la descalificación, ni por el ruido que nos hubiera gustado evitar en otros momentos en donde sí lo hemos tenido al interior del gobierno. ¿Quiere decir que Yolanda Díaz es menos ruidosa que Irene Montero? Quiero decir que Yolanda Díaz es más cuidadosa con el perfil institucional de lo que yo he visto en otros miembros que pertenecían a Podemos en el interior del Ejecutivo. Y eso yo creo que hemos sido todos testigos, no lo digo solo yo, creo que Yolanda Díaz tiene mucho más clara la institucionalidad del papel que desarrolla de lo que han tenido otros ministros y que hemos visto en otros ministros. Quizás el ejemplo que usted pone, pues a mí me hubiera gustado que el cambio de cartera del Ministerio de Igualdad hubiera estado en la clave institucional que estuvieron el resto de intercambios de cartera, pero sin embargo esto no fue así. Yo creo que eso califica e ilustra de manera muy clara lo que quiero decir. Uno puede no compartir algo, pero tiene que ser muy consciente que es parte de un ejecutivo y que tiene que tener también un cierto límite a la hora de expresar elementos que seguro los utiliza la oposición para desestabilizar al propio gobierno. ¿Quién es más fiable como socio parlamentario, Junts o Esquerra Republicana de Cataluña? Yo diría que la experiencia del Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña ha sido muy positiva y, por tanto, todavía los acuerdos con Junts son un elemento por explorar.
empezamos la legislatura, no hemos tenido ningún acuerdo previo, no puedo hablar de cuál es el comportamiento de Junts respecto a esos compromisos, pero sí puedo hablar respecto a los compromisos de Esquerra, y le puedo decir que desde luego los compromisos con el Ministerio de Hacienda y con la investidura a los que llegamos con Esquerra se han cumplido por nuestra parte y por la parte de Esquerra, y eso significa que tenemos confianza a la hora de hablar, tenemos ya una experiencia que nos permite conocernos mucho mejor, elemento que ahora tenemos que recorrer con Junts. El horizonte y la estabilidad de esta legislatura en buena medida van a depender del resultado de las elecciones gallegas que estamos esperando hoy mismo que se convoquen las vascas y las europeas de 2024. Todas las elecciones son importantes y todas tienen incidencia porque hay formaciones políticas que concurren, en el caso de Galicia el BNG, que evidentemente forma parte también de nuestros socios de investidura, y esto significa que las mejores relaciones tenemos que mantener para que en ambos supuestos tengamos capacidad de seguir avanzando. Nosotros aspiramos en Galicia a poder ser primera fuerza política, sabemos la dificultad, porque es verdad que el Partido Popular está muy consolidado en esta comunidad autónoma, pero tenemos un magnífico candidato, el mejor candidato de todos los que se presentan, tenemos un proyecto importante y percibimos sensación de cambio, ganas de nuevas iniciativas por parte de la ciudadanía en Galicia, que lleva demasiados años bajo gobiernos del Partido Popular que han sido muy inmovilistas por las mayorías absolutas que han tenido y que les ha permitido pues incluso no hacer nada, ¿no? Eso pretendemos cambiarlo, y ahí evidentemente cualquier acuerdo que en el futuro tengamos evidentemente pasa por algunos compañeros, por algunos socios que tienen que son parte de lo que hoy conforma la gobernabilidad de España, en concreto el BNG. Igual ocurre en el País Vasco. Y yo creo que eso ya va a formar parte de la vida política en el conjunto de administraciones. Es decir, editar mayorías absolutas es muy difícil, habitualmente se producen por desgaste del que está, no tanto por la llegada de fuerzas disruptivas. Eso ocurrió en la crisis anterior, no ocurre ahora, y esto significa que las alianzas tienen que ser de ida y vuelta y tienen que ser muy estables, y eso lo tenemos claro, yo creo que todo el panorama político. PP lo tiene claro con Vox, y PP ha pactado en comunidades autónomas sabiendo que también en España, aunque fuera un lastre, Vox para acuerdos con PNV o con Junts no se podía desligar de ello, porque eso significa poner en riesgo los gobiernos autonómicos. Esto nos va a ocurrir en toda la vida política, a la derecha y a la izquierda. Una victoria clara en europeas del Partido Popular para el Partido Socialista sería un mensaje de que los españoles rechazan la amnistía, porque en clave europea los españoles nunca han votado. Yo no haría esa similitud. Yo creo que se ha puesto de manifiesto que, fíjese, de mayo a junio hemos tenido capacidad de producir unas mayorías distintas cuando se hablaba de elecciones generales. Yo creo que la política es muy dinámica. Ni que el último día cambien los ciudadanos el voto, que yo creo que eso tampoco es tal cual, aunque muchos de los encuestadores y muchos de los sondeos de opinión dicen que es difícil prever porque hay un gran cambio, ¿no? Una gran dinámica de cambio de voto en los últimos días, y es verdad que las campañas cada día son más importantes, pero para nada hay que vincular elementos con elementos, porque la ciudadanía ha demostrado que cuando vota generales vota una cosa y cuando vota autonómicas o municipales está votando una cosa distinta. Cuando los españoles yo no votamos, haría esa lectura. Cuando los españoles votamos Europa, ¿qué estamos votando? Pues yo creo que estamos votando realmente, primero, nuestra conciencia de participación al proyecto europeo. Eso no es tan, digamos, no está tan en la clave de la gente, y por eso la participación habitualmente es menor, porque solo aquellos que están concienciados acuden a las urnas, y eso es lo que votamos. Votamos modelo de Europa, proyecto de Europa, estamos votando si el impulso que está dando Europa a la economía de los países es el correcto, o el papel que juega España dentro del liderazgo europeo. Yo creo que en estas elecciones van a ir mucho de la capacidad que tenemos como país de influir en la política europea. Yo creo que lo que van a votar es esto, es decir, creemos que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, tiene capacidad de influir de forma clara en la política europea. Mi respuesta es indubitativa. Me está desvelando el eje de la campaña electoral del Partido Socialista. Todavía no se ha diseñado la campaña, le estoy diciendo como yo lo veo y como lo percibo en la gente, ¿no? O sea, hay orgullo de país
por el liderazgo del presidente Sánchez? Sí, sin duda. Yo creo que las imágenes que vemos, la presidencia europea, los acuerdos que se han cerrado, que han sido en gran medida por la capacidad de interlocución del presidente y de los ministros y de las vicepresidentas, es sin duda un elemento sustantivo, ¿no?, y sustancial. Y eso tiene mucho que ver con la política que hace Europa, con la política que se plantea en el Parlamento Europeo, que es lo que se vota el Parlamento Europeo. Y yo creo que, de alguna manera, los ciudadanos esto es lo que van a tener en la cabeza a la hora de coger la papeleta y, por tanto, frente al que va a Europa a poner en cuestión lo que España hace, el sentido de nuestra democracia, nuestra política económica, nuestros datos, frente a un presidente del Gobierno que cuando va a Europa lo que intenta es que todo el proyecto europeo se mueva en la dirección de abaratar la factura de la luz, de proteger a la gente, de llegar a un acuerdo en el marco de las reglas fiscales, de llegar a un acuerdo en materia de asilo y migraciones, un acuerdo que políticamente tiene mucha contundencia y que incluso el acuerdo en algunos países ha planteado alguna turbulencia incluso a los presidentes, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente en Francia. Yo creo que el liderazgo del presidente es indudable frente al obstruccionismo que representa el señor Feijóo, y eso es lo que vamos a jugar y por tanto vamos a ganar las elecciones europeas. Pues mucha suerte. Muchas gracias.